Señor, ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú bendigas sus vidas. Señor, cuánta necesidad hay, Señor, cuántos cambios, y nosotros sabemos por tu palabra que es el cumplimiento, Señor, que esto es plan tuyo, Señor, porque tú eres el único que pone reyes y quita reyes, y tú un día les vas a demandar de toda decisión, de toda ley que establezca aquellas leyes injustas y tiranas que ellos pongan para afectar o para perjudicar, para traer daño, ocasionar problemas. Tú les vas a pedir cuentas, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, por el trabajo, por la vida, la salud, por todo, Señor, porque somos más que privilegiados, como decía nuestra hermana, Señor, y es un hecho, es una realidad. Tú nunca dejas ni desamparas a tus hijos. Gracias, Señor. Ahora permíteme, Señor, exponer tu palabra, Señor, que es lo único que nos trae bendición y beneficio a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido por la ofrenda, por esa participación de cada uno de mis hermanos económicas, Señor. Que tú bendigas sus vidas, sus familias, Señor, que tú traigas, Señor, porque tú siempre traes prosperidad. Porque como dijera, Señor, tu siervo, Señor, de lo recibido de tu mano te damos, Señor, nada es nuestro, porque nosotros no podemos ofrecerte, todo lo recibimos de ti, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre precioso. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, hermano, en el nombre del Señor, mire, vamos a ver. Todo esto me ha puesto a meditar un poquito los temas que ha desarrollado mi hermano, del beneficio, ¿verdad?, que nosotros recibimos, que debemos, ¿verdad?, y que lo recibimos, pero fíjese que tristemente, ¿verdad?, ahorita hay gente que no aprovecha, no está aprovechando esto tan grande, tantas promesas, tantas cosas, ¿verdad?, que el Señor nos ofrece. Y fíjese, a cambio solamente de que usted y yo nos sometamos, ¿verdad?, a sus principios, a su palabra. Y hay un punto, ¿verdad?, que a mí me ha llamado mucho la atención, que es un tema muy sencillito. Miren, vamos allá a San Juan capítulo 3 para ver esa conversación, y ahí vamos a extraerle algo que tiene el Señor con este personaje, ¿verdad?, que no era un personaje común, sino era un hombre importante. Mire, en el nombre del Señor Jesús. Ahí en San Juan capítulo 3, verso 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Puede sentarse, Dios le pague. Y luego el verso 3 dice: y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, fíjese la respuesta del maestro. Y cuando dijo él de cierto, él utiliza esta palabra, este término. Está hablando con toda la seguridad, con toda la certeza, y le está diciendo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver. Fíjese, note una expresión: no puedes ver, no puedes visualizar, o no vas a poder entender, o no vas a poder entrar, mucho menos, si no va a verlo, no va a poder entrar. Y fíjese cómo
habla de un nuevo nacimiento, y usted y yo hemos entendido esto, porque esto, el nacer de nuevo, se aplica a veces antes y decimos que es en el bautismo, y sí es correcto, pero primero el hombre tiene que nacer de nuevo. Nosotros conocemos todo el proceso, pero fíjese cómo, si somos un poquito honestos, vamos a visualizar, vamos a ver esto, mire. Fíjese, vamos a ver el primer punto, mire. Tito 3:5. Son textos muy conocidos, son textos que hemos escuchado mucho a través de nuestro hermano, ¿verdad? Y en infinidad de veces, en muchas, quizás hasta predicaciones que hemos escuchado por el radio, hemos escuchado esta expresión. Mire, Tito, o este texto también, mire, Tito 3:5. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Mire, Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hizo? Primero, Él nos dio una oportunidad, o nos salvó, y luego, ¿cuál fue el otro proceso? Porque son diferentes pasos a seguir, porque ahí dice que Él, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahora, ¿qué es un lavamiento? Es algo que se limpia, algo que se le hace o se tiene que utilizar. Por ejemplo, un ejemplo tan sencillo, para que vea que en la ropa, cada ropa tiene, de la que nosotros utilizamos, entre cuáles ropas hay una que se requiere de mucho cuidado para lavarla. Entre uno de ellos está el algodón, ¿verdad? Claro, está lo que la Biblia hace más énfasis, es en lo que los sacerdotes utilizaban en sus vestimentas, que era el lino, y dice que era el lino fino. Pero fíjese, cuando habla de la regeneración, está hablando de una transformación o de un cambio total. La palabra regenerarse es un cambio, porque hay quien puede cambiar, como nuestro hermano nos ha dicho mucho. Muchos ya no tomamos, muchos ya no decimos malas palabras, pero sí cierto, todas somos muy enojones. Entonces, ¿ahí qué está sucediendo? La regeneración no puede seguir ese proceso, no puede. Podemos ser lavados, pero tenemos que ser regenerados. Y ahí dice, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que ser regenerados? ¿Y cómo tenemos que ser regenerados? Dice, por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, mire, fíjese, note una cosa. La regeneración, mire, fíjese Pedro, ¿cómo le cuestiona al Señor esto? Mire, ahí en Mateo 19. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 19, versículo 25. Bueno, ahí es el contexto, ¿verdad?, de la conversación que él tiene con aquel joven, ¿verdad?, que tenía muchas posesiones. Mire, en el verso 25. Amén. Sus discípulos, oyendo esto, o sea, lo que él dio respuesta de aquel joven que tenía muchas posesiones, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Salud. ¿Quién podrá pues ser salvo? Por lo que escucharon de lo que el Señor, esa conversación que tiene con ese joven que tenía muchas posesiones, y que cuando el Señor le da la clave, él sabía los mandamientos, conocía la palabra, conocía todo, pero cuando le tocó el punto
de las riquezas, él como que ahí se puso, le causó tristeza, porque despojarse de lo que él tenía, para él era muy difícil, ¿verdad? Y ahí pues se quedó él de alguna manera fuera. ¿Y cuál fue el impedimento? Las posesiones, las riquezas. Entonces, fíjese, Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? O sea, ahí Pedro como que dijo, bueno, nosotros, pero fíjense la respuesta del Señor. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, fíjese, el 29. Noten, mire. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y lo heredará la vida eterna. Ahora mire, ¿cuál era el impedimento para que ellos no lo siguieran en la regeneración? Los bienes. Ahora, el Señor, yo no creo que Él iba a separar familias, o que iba que entráramos en conflicto y que hiciera una diferencia, o que aquellos que dejaban, porque fíjense, yo me acuerdo años atrás, había gente que no le gustaba trabajar y se acomodaba este texto. No, dijo el Señor que tengo que dejar todo. Y dejaban a los hijos, dejaban a la esposa y ellos se iban a la obra, aunque allá en la casa estuviera, abrieran el refrigerador y hasta salía el refrigerador. ¿Se ha fijado que cuando no tiene nada hasta despide mal olor? O lo abre, pues no hay nada. Puro lo que es lo fresco. Bueno, muchos decían, es que dice el Señor que si no dejo a mi padre, si no dejo a mis hermanos, que si le doy, que si mis hijos, que yo puedo hacer esto por amor al reino. Yo digo que no es así. ¿Ustedes cómo ven? Él hablaba que Él tiene la prioridad, que nosotros podemos seguirle a Él y podemos, lo que tengamos, lo tenemos que, claro, disfrutarlo, pero no despojarnos de las cosas, ni de los deberes, ni de las obligaciones. Había unos hermanos que, cómo predicaban bonito. Se aventaban unos mensajes que lo dejaban a uno con la boca abierta, pero los deberes, no, es que dice el Señor que si yo no dejo eso, o que si yo lo sigo a Él, tengo que dejar aquello, es por amor a Él. No es cierto. Es erróneo eso, porque, hermano, el Señor cómo va a permitir que usted, o que no cumpla con una obligación y un deber y una responsabilidad? Tenemos que seguirla, o sea, como el Señor nos llamó, vamos a caminar, pero Él tiene el primado, Él tiene la prioridad. A Él no lo podemos dejar. No. Y si nosotros nos orillamos al amor del Padre, al amor de los hijos, ¿cómo lo podemos aplicar eso? ¿Cómo usted y yo lo podemos entender esto? Mire, hay quien, por ejemplo, es algo muy común, viene la familia a visitarnos. Es lo más común, que hay otras cosas, ¿verdad?, que son muy comunes también. Viene la visita, la familia, y no, en vez de traérnoslos al culto,
nos quedamos con ellos. No, vamos a hacer una carnita, vino la familia y hay que disfrutarla, no nos vemos seguido. Y hacemos a un lado el deber como cristianos, como hijos de Dios. Dejamos, o sea que ahí, ¿qué hacemos? Estamos dándole prioridad a la familia. Yo no digo que usted esté, eso lo hacíamos allá en la ignorancia, cuando no conocíamos bien la responsabilidad. Y fíjese cómo buscábamos de lleno del Señor y era bueno, pero a veces éramos indiferentes, o a veces decíamos, no, es que la familia, o a veces decíamos, es que no los habíamos visto. Pero ¿qué es lo que nosotros, cómo tenemos que proceder en un momento así? Tenemos que, miren, nosotros tenemos el deber de, porque es una obligación para nosotros como cristianos, tenemos que estar constantes en la iglesia. Entonces, miren, yo ahora me veo a mi esposa cómo es diferente. Mire, cuando van sus hermanas que acostumbran, fíjese qué casualidad, los domingos a las 8 de la mañana. Pero mire, mi esposa le dice, ¿saben qué? Vamos a ir a la iglesia. ¿Van o qué? ¿O se quedan? No, pues aquí te esperamos. O no, nosotros les cerramos, pero no vienen. Fíjese, mi esposa en otro tiempo, yo le decía, no, o a veces estábamos de acuerdo, no, pues vino la familia, no vamos, o a veces decíamos, no, pues si los invitamos no quieren, no, pues mejor, ¿qué hacemos? Y ahí empezaban las diferencias. ¿Cuál era la respuesta de la familia? Desde que te hiciste hermana ya no nos quieres. Desde que vas ahí con estas gentes, ya no somos, ya no parecemos ni hermanos, ya no somos familia. Era el reclamo, y muchos pues nos daban el sentimiento. ¿Y qué hacíamos? A veces aplicamos la Biblia mal, en vez de utilizar una forma de hacerles comprender y motivarlos. Miren, ¿saben qué? Miren, vamos, vénganse, vamos, no le hacen, no es para que ustedes se van a quedar, o no es una imposición, es una invitación. Entonces, pero si dejamos que esto, ahora hay muchas cosas, mire, por ejemplo el trabajo, va a decir, pues voy a empezar por mí. A mí el trabajo me ha absorbido mucho, o sea que me ha impedido mucho seguir en la obra, porque a veces y es malo, me ha tocado situaciones muy difíciles en cuestión del trabajo. Y ahorita, mire, ¿sabe por qué el Señor me está dando esta oportunidad? Porque Él es el que está trabajando. Ahorita mi hijo allí no está. Y me dijo, usted va a entrar a las 6 de la mañana y se va a las 4. Porque se nos juntó el trabajo. Entonces yo estoy haciendo esto para aprovechar. Y vamos a seguir así, ¿verdad? Y voy a hacer el esfuerzo de ya no retirarme, de estar constante ya. Gloria a Dios. Como sea. Porque mire, fíjese, le voy a decir cómo es el enemigo. Mire, yo me iba a venir a las 4. Como a las 3 me habla uno de los clientes y me dice, te necesito acá. Pero me habló con más tiempo. Y Eric me dice, se va después de las 4. Le dije, mijo, voy a ir al culto. Bueno, entonces usted acomódese como usted pueda. Entonces este señor me habla, te quiero aquí, ven aquí ahorita. Le digo, ¿sabe qué? Voy mañana. No, es que ya dije, Señor, ayúdame para no entrar con diferencias. Entonces ya él mismo me dijo, mira, deja acercarme, nomás te voy a dar un papelito para que me consigas un color y ya te vas. Entonces, como quiera, sí perdí como 45 minutos, pero me los volé de allá porque me vine antes de tiempo. Dije, tengo que hacerlo así. Y ya dije, Señor, bueno, pues a lo mejor me echó una mentira, pero
pero es por tu obra, es porque no quiero faltar a la iglesia. Y ya Eri como que me comprendió y me dice, no, qué bueno que le hizo así, para que se vaya a las 4. No, pues ya iba para la casa. O sea, ya había ganado camino, como dicen. Entonces, estos, hermanos, son impedimentos. Y lo podemos analizar. Mira, analícelo. Si yo estoy mal, me rectifica. Son impedimentos que no nos permiten caminar, porque le damos prioridad, le damos preferencia a todo lo terrenal. Y si usamos el tiempo, nos podemos acomodar al tiempo. Y el Señor va a ir acomodando las cosas. Pero si nos enfocamos, ahora yo estaba pensando, dije, bueno, si me voy a la hora, a las 4, es hasta Socorro. Yo no llegaba. Entonces dije, no, voy a buscar la manera de estar allá en la iglesia. Y hermano, porque sí se puede, hermano. Y eso es un impedimento. Porque si la regeneración es un proceso en todo ser humano, en todos aquellos que han creído y han entendido a esto, al evangelio, a la palabra, al llamado, todo esto, todos estos impedimentos, desde los hermanos o hermanas, o padre o madre, ¿sí se recuerda esa porción que nuestro hermano nos citaba? Aquel hombre que le dijo, que lo llamó el Señor, y sí, le dijo, en pocas palabras, cuando se muera mi papá, cuando ya él, entonces voy a seguir. Y él le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, fíjese ahí un punto. Si nosotros nos pusiéramos en esa postura de que hasta que vamos a esperarnos para hacer aquello, vamos a esperarnos por esto, en el Señor no son las cosas así. Ni Él tampoco hace daño, ni mucho menos divide, porque Él vino a unirnos, Él vino a unir. Él vino para que el hombre fuera libre, para que todo ser humano saliera de esa condición y se volviera a Él. Pero Él pide algo a cambio de nosotros. Lo que sea un impedimento lo tenemos que quitar, lo tenemos que hacer a un lado. Y todo esto, mire, el Señor habló infinidad de veces refiriéndose a la familia como la enemistad que iba a venir por causa de Él. Pero no, el Señor no lo hacía con el fin de separar la familia, de desintegrarla, de divorciar, de separar, de que los hermanos, entre ellos estuvieran divididos. No, Él es la razón, porque no todos creen, no todos lo aceptan. Y en una casa va a estar dividida la familia, y Él es la razón. Él es el que hace que el matrimonio muchas veces se divida. Pero ¿sabe por qué? Porque Él quiere todo. Y no es que el Señor no está diciendo que usted deje los hijos, que usted deje la esposa y se vaya a servirle. Eso no es así. No es así. El punto es que tenemos que caminar en el matrimonio, tenemos que caminar con armonía. Porque el Señor dijo, si se recuerda, hablando del recogimiento que Él va a hacer, cuando Él aparezca, habla de dos que aún están en la misma cama. Uno será tomado y otro será dejado. La familia, el padre contra el hijo, es Él, porque el hijo no quiere. Y usted a veces por el sentimiento, o yo por el sentimiento, decimos, no, pues vamos a darle tiempo a pobres, casi no convivimos con ellos. Este domingo vamos a darles a ellos el tiempo. En vez de traérnoslos a la iglesia, o decirle, mijo, mira,
vamos a cumplir con el llamado. Ya en la tardecita, ¿qué te parece si nos juntamos? Después, vamos a, que no quiero ir, bueno, entonces mira, yo sí voy a ir. Yo voy a ir, o yo tengo mi deber, tengo, como hijo de Dios, tengo mis obligaciones con el Señor, y yo las voy a cumplir, pero no lo vamos a hacer en el plan de hacer sentir mal al hijo ni a nadie de aquellos parientes cercanos. Porque hay quienes decimos, no, pues, ¿sabe qué? Pues usted vaya al infierno, yo me voy a la iglesia. Usamos esas palabras tan tajantes así para hacer sentir a los demás mal. Esas no son respuestas correctas. Porque ¿sabe qué hacemos? Que ponemos una imagen. ¿A quién es al que ponemos por delante? Al Señor. Porque usted y yo con esa conducta, cualquier persona, aunque no sea la familia, nos va a reprobar. Nos van a decir, miren, ahí está el hermanito. Nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios dice que somos cartas abiertas, leídas por los hombres. O sea, tenemos que mostrar ante todas estas cosas cómo hablar, sabiduría, cómo identificarnos realmente como hijos de Dios. Ahora, note la regeneración, ya cuando el hombre, ¿verdad? Porque ahí está la promesa. El Señor les dijo, miren, está bien, dejaron todo. Y Pedro, como ya ve que Pedro siempre estaba cuestionando el asunto en todo, había dicho Pedro, bueno, a lo mejor el maestro le iba a dar otra respuesta, pero le dijo, no, mira, esto te va a traer un beneficio. Si dejaste lo que dejaste, bueno. Pero fíjese, si nosotros lo vemos, en el tiempo que el Señor estaba preparando, ¿verdad?, preparando a sus discípulos, ellos todavía no se movían. Ellos todavía tenían comunicación con sus familias, porque ellos no salieron de ahí. Si usted va por decir, mire, en la historia, a mí me tocó ver tener esta experiencia. Mire, la ciudad de Capernaum, que es donde está la casa de Pedro, y en esa parte de ahí, que es una comunidad o un barrio chico, y era el lugar, por decir, era el cuartel general del Señor Jesucristo, porque de ahí salía Él. Iban para esos rumbos y sus discípulos le seguían, pero no se estaban extendiendo todavía a regiones lejanas. Ellos todavía tenían comunicación con sus esposas y con sus hijos, pero ellos en el mismo orden, ellos iban a hacer trabajo con el maestro y le seguían, pero allá tenían, lo que el Señor sí no les permitió fue que volvieran a sus antiguos oficios. Pero el descuidar la familia, nadie la descuidó, porque el maestro, estoy seguro que el Señor es lo primero que les hubiera dicho, que ellos tenían que cumplir con sus obligaciones como seguidores de Él. Entonces, mire, en la regeneración ya vimos cómo ahí el Señor les dijo claro lo que iban a recibir si dejaban o si ellos le daban preferencia o prioridad a Él. Porque está hablando de una promesa muy grande. Imagínense, de labios del maestro decirles, miren, si ustedes caminan en esto conmigo, miren, esta es la promesa, se sentarán conmigo. Fíjense qué privilegios. Amén. Porque a nosotros no les dio ese privilegio. Si se acuerda de aquella mujer que le pidió al Señor allá en el capítulo 20, dice de Mateo, allá aquella mujer le pedía que uno de sus hijos se sentara a su derecha y otro a su izquierda. Y el Señor les dijo que no, que la cosa ellos la veían el panorama así como a la ligera, pero Él les dijo, miren, eso ya está reservado para alguien, pero miren, van a beber de la copa o van a
van a sufrir, en pocas palabras, lo que voy a sufrir. Van a ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado. No estaba hablando del bautismo en agua, estaba hablando del sufrimiento que le iba a venir, porque cuando él empezó su ministerio, que fue, ya sabemos que es como de 30 años, en ese proceso de tiempo que él empieza a cumplir con el mandamiento, el mandato, y sus discípulos van tras de él. En ese tiempo, hermano, que es corto, pero sabemos que en ese periodo cortito hizo maravillas, milagros. Sí, amén. Y los apóstoles presenciaron todo lo que él hizo. Mire, gloria a Dios. Bueno, mire, ahí vimos dos cosas muy importantes: ver el reino de Dios, visualizarlo. Pero ¿cómo usted y yo lo podemos visualizar? Tenemos que entrar a ese proceso. Si usted ya entró, qué bueno, pero hay que tener mucho cuidado, porque también se puede detener, y nosotros mismos lo detenemos, uno mismo. Entonces, mire, dijimos cómo Tito nos da algo muy claro y sencillo, cuáles fueron los beneficios. Pero fíjese, Santiago 1:18. Gloria a Dios. Denle gloria a Dios. Gloria Fíjese, a Dios. porque Gloria a Dios. cuando estábamos allá con el hermano, a mi esposo una vez la regañaron, porque dijo que nomás ella daba gloria a Dios, pues como era yo. Gloria a Le dijeron, usted nomás cuando el hermano está arriba da gloria a Dios. Entonces, mire, dele gloria a Dios, porque los hermanos van a oír y van a decir que sí era así. Santiago 1:18. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Y luego en un tema que nos expuso el hermano, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero fíjese, aquí habla de una verdad, habla como él de su voluntad. ¿Qué fue lo que hizo? A través de su palabra recibimos esa palabra, y en nosotros se efectuó o se hizo un nuevo nacimiento. Ahí usted vio el reino de Dios. Ahí fue donde usted entendió. Fue donde usted. Ahora, ¿qué es el otro paso, el otro beneficio? Miren, ahí en Primera de Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Amén. Verso 6. Gloria a Dios. Amén. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, fíjese, ahí está el punto, miren, ahí está el punto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Ahí en ese cambio, en esa regeneración, el pecado, o ahora, habla de una que es práctica. ¿Qué es esa palabra práctica? Es una acción continua, común.
que es constantemente. Ahora, faltas todas las tenemos. Amén. Y para eso, mire, en la nochecita le pedimos perdón al Señor y le pedimos que nos ayude a mejorar cada día y que perdone nuestras faltas. Sí, amén. Y no se le va a hacer una práctica común el estar haciendo cosas incorrectas. ¿Sabe por qué? Porque usted ha nacido de nuevo. Amén. El pecado ya no puede, usted ya no lo puede practicar, porque esa simiente o la palabra está en usted. Amén. Gloria a Dios. Ahora mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? A través de su palabra, tan sencillo. El que cree, el Señor lo dijo, que el que creía su palabra, ¿qué iba a suceder? El creer al Señor y que esa palabra esté haciendo el efecto correcto en nuestra vida, hace que usted en esa realidad que Dios, que el Señor hace, eso tan hermoso que hace en su vida, es donde usted encuentra, donde le da la espalda a todo aquello que sabe que no le va a beneficiar en nada. Mire, yo le decía a mi esposa, fíjate que, mire, le voy a dar un breve testimonio, a lo mejor ya les he comentado. Mire, yo tenía como 8 años de edad, era un niño, y nosotros venimos, quizá lo más común en nuestro México, o nosotros en nuestra cultura, o en tantas cosas, ¿verdad? Entonces, a mí me dejaron pequeñito, tenía como 4 o 5 años, y en ese tiempo fue un tiempo muy difícil, ¿verdad? Porque el reclamo de un niño es cuando ve la armonía de los demás, aquel que le dice a aquel hombre papá, mamá, y luego usted voltea, usted ve a su alrededor y ve que ahí no hay ese privilegio, y se pregunta, ¿y yo qué? ¿O qué es lo que pasa conmigo? Entonces, mire, me recuerdo que una noche estaba dormido, vivíamos en mucha pobreza. Nomás para que se dé una idea, la cobija eran los perros. Para que se dé una idea. Entonces, mire, me acuerdo que tuve un sueño. En ese sueño yo iba caminando por un camino así larguísimo, porque caminaba horas y horas. Cuando yo iba caminando en ese camino, lo que me sorprendía a mí era que estaba sobre muchas aguas negras, aguas sucias. Y cuando ya voy a una distancia, veo como el agua así, casi yo al llegar a la orilla, el agua daba vuelta a una profundidad que yo no alcanzaba a ver. Y ese sueño me inquietó por muchos años. Yo no entendía qué era ese sueño, se me quedó muy grabado. Yo no entendía hasta que yo empecé a conocer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Fue cuando, y otras muchas cosas que experimenté, y las vine a entender hasta que yo empecé a leer este santo libro. Fue donde me di cuenta cuál era mi destino. Y ese sueño me taladraba siempre que andaban de borrachín, me venía a mi mente ese sueño, y yo decía, ¿qué será ese sueño? Porque por mucho tiempo me daba miedo. Yo era un niño, hermano, y ¿a quién le decía? Decía, si le digo a mi abuelita fue la que me crió, ella era una persona muy reservada, no era expresiva,
Los cariños que ella me hacía era, me daba un 20, me decía, amigo, cómprate lo que quieras. Esos eran los cariños. Nunca me abrazó, nunca me dijo te quiero. Ahora, vengo al Señor, antes de venir al Señor, hermano, yo que podía, como ya cuando yo me caso, me junto con mi esposa, ¿qué le podía mostrar yo a ella? Yo no fui educado como se puede decir, con principios como hijo. No tenía amor. Y yo expresaba lo mismo. Y fueron años muy difíciles. Pero cuando yo conocí al Señor, cuando el Señor me dio la oportunidad, ahí fue un cambio. Sí. Fue una transformación. Gloria a Dios. Mi esposa les puede decir, mire, de la noche a la mañana, yo mismo me preguntaba, o sea, yo mismo no podía entender cómo Dios estaba trabajando y me iba quitando malos hábitos, malas costumbres. Y ahí fue donde dije, y cuando yo empecé a leer este libro, me di cuenta que ese camino, que si yo no enderezaba mi caminar, ahí estaba el destino a donde me iba a llevar. Y ahí fue donde yo entendí muchas cosas. Y todo esto se lo doy como testimonio porque es una realidad. Y de ahí fue donde, mire, y yo nunca he pensado hacer cosas malas. Nomás siempre sí, el Señor me acuerda. Aleluya. Me dice, hijo, ¿a dónde ibas? Y ya veo la realidad y digo, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias Gloria porque a me Dios. diste vida. Déselo. Amén. Gloria a Dios. Porque fueron años muy difíciles, hermano. Y esto se lo digo nomás. Y por eso, mire, yo ahora medito bien las cosas. Y todo esto, la vida, mi infancia, tantas cosas, fíjese que el Señor me ha dado tanto. Amén. Me ha gratificado de más. Qué bueno, gloria a Dios. Gloria a Miren, me dio una buena Dios. esposa, me dio muy buenos hijos. Hermano, hermana, ¿qué más quiero? ¿Usted cree que yo voy a retroceder? ¿Usted cree que en un momento yo vaya a hacer algo indebido o que me vaya a regresar? Porque déjeme decirle que el diablo es sagaz y mentiroso. Él viene y se presenta y es tan sutil que le entra muy suavecito. Pero yo nunca le he abierto ni siquiera un huequito. Y el Señor me ha conservado y Dios lo sabe, Él lo sabe, porque fíjese de dónde lo estoy diciendo y con qué lo estoy diciendo. Gloria a Dios. Y el Señor, ahora yo digo, Señor, lo que yo sufrí o batallé, era plan tuyo. Sí, amén. Porque a lo mejor si crezco, a lo mejor si estoy con mis padres, a lo mejor había tomado otro camino, sabrá Dios. Pero el Señor ya me tenía predestinado, Él ya me tenía predestinado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias. Y fíjese que ahora, hermano, créanlo, mire, todo eso, todas esas cosas, yo a veces digo, Señor, ¿cuánta gente yo veo cómo conserva, ¿verdad? ¿Cómo? Porque no, en realidad el Señor, no han dejado que el Señor trabaje, que el Señor saque todo eso. Ahora yo veo, mire, una cosa, que en todo lo que, ya lo que me ha venido de bendiciones, y todo aquello, digo, en realidad, si era tu plan, era una forma, era Él a su tiempo, o sea, el Señor a su tiempo, Él me iba a llamar. Y me llamó a tiempo. Porque mire, yo ahora me quedo asombrado de lo que yo tenía, hermano. Yo echaba el hígado, hermano.
A mí, yo estuve a punto del cirrosis, casi por poco, y ahí me quedo. Mire, el Señor me puso un hígado nuevo. Gloria a Dios. El Señor me puso pulmones nuevos, porque le fumaba, pero con ganas. Entonces, todo esto, hermano, ¿usted cree? Para aquellos hermanos que quizás nos escuchan, hermano, lo que viene, lo que está pasando ahorita, y las cosas que vemos, no nos deben de mover, no nos deben de inquietar, no debemos de empezar a voltear para atrás y ver quién es aquel que anda mal o quién anda haciendo cosas malas. No, porque la salvación es individual. Amén. Y nosotros tenemos que estar firmes. Tenemos que seguir adelante. Todos tenemos algo en nuestra vida. Yo también me quedaba maravillado con mi hermano José. Él también viene de una familia similar, donde sus padres, su madre fue una mujer muy fiel. Amén. Pero su padre fue un hombre, para ellos, fue una persona muy difícil, por lo que el hermano platica. Y discúlpeme, hermano, que lo diga, pero mire, yo en él vi esto, desde que él vino al Señor, desde que él se convirtió, es fiel. Y fíjese, y yo a veces digo, Señor, cuídame mucho a mi hermano, porque mire, él ha visto muchas cosas, hermano, y nada lo ha movido, nada lo ha Gloria a detenido. Dios. Y para mí ha sido una motivación también, porque yo veo como él, aún viendo tantos malos ejemplos y tantas cosas, está firme en la obra de Dios. Amén. Y yo no he visto nunca, fíjese, lo que yo tengo de conocer, lo que él diga, no, hermano, ¿sabe qué? Yo ya no quiero seguir, o no, ¿sabe qué? Es que así, no, al contrario, y eso, ¿sabe qué ha sido motivación para mí? Gloria a Dios. Es un ejemplo. Y fíjese cuánto tiempo tiene él de convertido. Él es chiquito en el Señor, pero es grande en cierta manera Amén. por esa labor que él hace para la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, los Entonces, bendiga. mire, esa promesa que es hecha a través de su palabra, de que entremos a ese proceso, de esa regeneración. Por eso ahí es muy claro lo que Juan dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pecado. Y Amén. dice ¿por qué? Porque la simiente de Dios Está en él. está en él. Amén. Ahora, que vengan pruebas, sí, Aleluya. sí vienen, y muchos obstáculos, pero uno puede, gracias a Dios, porque el Señor nos lo ha prometido. Sí, amén. Él en nuestro caminar, Gloria en todo a el Dios. tiempo que vayamos caminando, Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Y Él fue Gloria claro, a ¿verdad? Dios. ¿Qué dijo? Aleluya. He aquí yo estoy con vosotros unos años. No, todos Todos los días, fíjese, Sí, amén. todos los días hasta el fin del mundo. Y Aleluya. eso implica, gloria a Dios, gracias. Gloria a Dios. Y eso implica hasta el término de los días de nosotros, el tiempo que estemos aquí sobre esta tierra. Esa es una promesa que no tiene término. Tiene un principio, pero en cuestión de cómo va a funcionar en el ser humano, es una promesa. Es una promesa que va abarcando desde el principio hasta el término de nuestros días. Es promesa. Si está hablando, fíjese quién lo dijo. Aleluya. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y fíjese, analizándolo uno, el Salmo 90 dice que ¿cuántos años son la vida del ser humano? Y dice que si somos robustos, pues a lo mejor alcanzamos 80, Amén. aunque sea con trabajo, ¿verdad? Porque ya ahorita ya como que ya los años, le digo a mi esposa que en el día estoy activo, pero en la noche, me duelen los brazos. Y es normal, este cuerpo
se va acabando, hermano, se va desgastando. Sí, amén. Queramos o no queramos, va disminuyendo, Amén. va bajando. ¿Sí se acuerda cuando usted estaba chiquito qué decía? Bueno, yo decía así, veía una persona grande y decía, yo quiero estar como él. Yo quiero ser como él. Y luego veía un viejito, pero ahora no, ahora decimos, no, yo quiero ser mejor todavía, mejor niño. Porque uno ya está experimentando la edad, está experimentando los años. Y no es fácil. Y no es fácil. Ahora hay quien vive más, hay quien puede alcanzar los 90 y los 100, bueno. Y si le da más, pues la promesa son 120. Amén. A lo mejor si nos cuidamos y si el Señor no viene, ¿verdad? Porque todavía, como está la situación, lo que estamos viendo, el Señor no tarda. Amén. Él está por venir, mire todo lo que está pasando. Mire lo que pasó allá con estas gentes. No, este hombre empezó a tirarles ahí a todos. Fíjese, de ahí viene el racismo, la diferencia y el desacuerdo contra un sistema. ¿Cuándo había visto usted eso años atrás de que pasaran esos suicidios o que gente se atreviera a matar así a las personas, a darles a matar? Porque el diablo les mete eso al hombre. Cuando el hombre comete esas atrocidades es de matar, no nomás para asustar. Porque les tiraba a darles. Esa es una mente poseída. Vea todas las cosas que están pasando. El mundo, fíjese cómo está, las gentes, la situación. Hermano, y la iglesia, y nosotros viendo cositas ahí que porque no me saludaron que ese hermano habla cuando tiene ganas. Todo eso se está viendo. Sí, amén. Hermano, ¿y quién es el que se hace el daño? Uno. Pues uno. A veces la gente a veces ni cuenta se da. Hay gente tan despistada que uno está acá indiferente, uno dice, esto y lo otro. Y ellos hasta lo saludan así como si nada, cuando quieren no le hacen, pero lo saludan. Pero nosotros nos llevamos tanto al pecho las cosas que eso nos va a afectar. Ahora, una actitud así o una conducta así, dígame, ¿será de una vida o de una persona regenerada? No. Esos son sentimientos, ¿verdad?, que nos van a ir afectando al paso de los años. Y va a llegar el día en que si el Señor nos deja viejitos, vamos a estar nomás recordando lo que nos hicieron. Esto. No, si yo iba a la iglesia, pero no, ahí estaba la cosa. Y todavía, fíjese, es triste, pero esa es la realidad. Sí, amén. Y yo se lo digo, hermano. ¿Por qué que se lo digo? No porque yo lo haga así, pero sí porque a mí me tocó ver gente que caminó años, y el obstáculo o el desacuerdo o las diferencias que había en ellos era esa. Es que allá me hicieron, es que allá esto. Y un día yo le dije a un hermano, él era ya muy grande, ya falleció. Digo, hermano, no haga caso, déjenos. Sí, pues como a usted no le hace nada. Ahora, es una respuesta de una persona inmadura o está actuando hasta como un niño. Entonces, hermano, todo esto, hermano, nosotros nos debe de ayudar para que nuestras vidas, nuestra conducta, la tratemos, hermano, de mejorarla. Sí, amén. Mire, vamos a ir nada más para terminar con ese texto en 1 de Pedro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada inmerecible, reservada en los cielos para nosotros. Fíjese, ¿qué hay ahí, hermano? ¿Qué tenemos ahí? Pero ¿cuál es el punto para alcanzar nosotros algo que nos tiene guardado, algo que vamos a recibir? ¿Qué es una herencia? Es algo que usted va a recibir. Pero el punto es, Él nos hizo renacer, volver a nacer. Y al ser renacidos hay una esperanza. Hay algo muy grande. ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena que nosotros nos esforcemos? Amén. Vale la pena, porque hay algo muy grande ahí para nosotros. Algo que ya tenemos, pero lo tenemos que cuidarlo. Sí, amén. Tenemos que dejar que ese nuevo renacer realmente dejemos que desarrolle, que crezca. Vea usted, hermano, vea usted cuántas personas y aún cristianos viven una vida de quejarse y de estar como que no, todo esto es difícil, muy difícil. No, yo creo que ya, mejor así me quedo. Todo es igual. Todo, ya donde quiera es lo mismo. Son expresiones de amargura. Porque toma el corazón, hermano. Llega el momento en el que se llena de tantas cosas. Dejamos que eso se... ¿Por qué cree usted que dice el libro de Proverbios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Y si lo vemos literalmente, mire, nosotros tenemos en el cuerpo, son como 28 músculos. Esos músculos trabajan a través de lo que pensamos, de lo que escuchamos y de lo que guardamos. Ahora, un resentimiento, ¿a dónde se guarda? No, entra por aquí y luego lo meditamos y luego lo guardamos acá. En el corazón. Cuando el corazón se contrae, ¿sabe qué viene? Lo primero que viene es la presión. Se dispara. Y al pasar eso, la sangre la sacamos de un funcionamiento normal. Y si se contrae el corazón, todos los otros miembros o los otros músculos que tenemos se afectan. Se afectan ahora. Por eso se fija, ahora han sacado últimamente en muchos estudios que han hecho que una persona que no se preocupa, que no está, vamos, en desacuerdo en muchas cosas y que siempre está triste y que el mundo, ¿cómo le llama? Depresión. No es cierto, es el diablo que trabaja en la mente, afecta el corazón y luego ¿sabe qué pasa? Viene, si no se muere, las enfermedades. Todo eso viene. Y ahora, si es lo contrario, usted, porque dice que el de corazón alegre tiene un convite continuo, siempre está. Ahora, ¿qué hermosea su rostro? ¿Cómo es que usted puede ver? Dice que cuando la persona ríe o cuando la persona hace expresiones de alegría, el corazón funciona, está normal, no hay enfermedad, no puede haber enfermedad, pero la enfermedad nosotros la ocasionamos a través de todas esas cosas que hacemos o que dejamos, que guardamos, porque cuando está hablando de este músculo tan importante, es una cosa pequeñita, el corazón está chiquito,
Pero hermano, cuando se va acumulando todo eso, ¿se imagina? En cierta manera crece por los sentimientos, por todo eso que está experimentando la persona. Entonces, ¿dónde está todo el problema? En el corazón. En el corazón. Ahí está la vida. Cuando dice que de él mana la vida, de ahí nace o surge. Vea que el Señor hizo mucho énfasis en el buen hombre. El buen hombre, ¿de dónde saca las cosas? Del corazón, de los sentimientos, de lo que hay en el corazón. Dice más el mal hombre, porque ahí está, ahí es donde se guarda, en el corazón. Y cuando está hablando del corazón, hermano, es todo el centro, es el centro de la vida del hombre, de todo ser humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues guardarlo, cuidarnos. La depresión y esas cosas no es cierto, hermano, es tristeza, es angustia. Pero todo eso, ¿de dónde viene? Un cristiano no puede tener depresión, hermano. No debe. Hermano, pues si tiene al mero mero, tiene aquel que nos da todo, tenemos todo. Déselo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, ya se fue el tiempo. Gloria a Dios. Ya se fue el tiempo, ya terminamos. Le invito nomás para que pasemos a orar, para orar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pásele. Gloria a Dios. A ver, hermano, cante un canto para que los despierten. A ver, hermano, ya ve que dice el hermano ya ve que le estaba diciendo usted, el hermano pensó que se le había olvidado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pásenle, mire, vamos a orar, mire, para despedirnos. Y luego también, hermano, hay necesidades. Hay tanta necesidad. No deje, hermano, aproveche. Vive Dios. Gracias, Señor.